uno de los villanos más antiguos e interesantes dentro de toda la caterva de enemigos que tiene el Trepamuros. Tenemos aquí al Dr. Otto Octavius, que además de ser un villano, indudablemente dentro del contexto de Spider-Man, al mismo tiempo también es una figura trágica, lo cual lo hace un personaje bastante interesante, no solo dentro de todo el universo de Spider-Man, del universo narrativo, sino también dentro de Marvel Comics. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos a analizar la figura del Dr. Otto Octavius, del Doc Ock, del Dr. Octopus, como le quieran decir, el Dr. Pulpo, como se le decía aquí en México hace varias décadas. Y aún lo recuerdo cuando lo veía de niño en la televisión. Sí, ya estoy viejo. Y bueno, lo tenemos aquí en la versión del videojuego Marvel's Spider-Man, que de hecho fungió como jefe final en dicho videojuego y al mismo tiempo, al igual que en varias de sus, o en muchas de sus interpretaciones o de sus versiones a lo largo de todo el multiverso, también funge como de alguna manera como mentor de Peter Parker. Y bueno, vamos con esta figura que me parece bastante interesante de entrada. Yo sé que podemos ver que respecto al control de calidad no es perfecta, pero hay que considerar dos cosas. En primer lugar, se trata de una minifigura no oficial, y en segundo lugar, si esto hubiese pasado con una figura oficial de Lego, estaría sumamente molesto por el costo, pero bueno, tratándose de figuras no oficiales que de hecho respecto al diseño y a la escultura muchas veces sobresalen por encima de las figuras oficiales de Lego, y retomo la idea, tratándose de figuras no oficiales, que tengamos estos detalles que no son imposibles de reparar, y también considerando que cuestan menos de $1, no veo ningún problema honestamente en dedicar un poco de tiempo para reparar estos pequeños errores en aplicación de pigmento que tiene la figura. Hablando ahora de cosas buenas y de cosas interesantes, esta es la figura que más piezas tiene dentro de las minifiguras individuales que he analizado aquí en el canal, puesto que además de las Lego considera que las figuras base tienen 5 piezas, 4 o 5 piezas, aunque evidentemente sabemos que son más. Pero si consideramos el accesorio de la espalda, que en este caso pues son los brazos, son estos apéndices mecánicos que tiene soldados a la espalda, estamos hablando de un accesorio o de una pieza adicional, de un complemento de 29 piezas, con lo cual ya superó la figura de Muzan, que únicamente tiene 25 piezas para toda la estructura que tiene en la espalda, lo cual me parece bastante interesante. Y otra cosa que me agrada es que cada uno de estos apéndices, además de estar unido o de estar compuesto por 7 piezas, si nosotros no consideramos la pieza central, que es la que se une a la figura, están unidos por articulaciones rotulares o articulaciones de ball joint, lo cual le da una muy buena capacidad de movimiento, un muy buen rango de movimiento, y con esto también pues incrementa el valor de exhibición que tiene esta figura. Comenzando el análisis, como es costumbre aquí en el canal, pues el primer elemento que vamos a mencionar es la base negra de 4x3 con puntos de inserción en la parte central, que en esta figura sí nos va a servir no solo para exhibirla, sino también para equilibrarla, porque sin ella el peso de los tentáculos, acabamos de sacar uno, el peso de los tentáculos simplemente no le permite a la figura mantenerse de pie sin esta base. Tal vez pudiéramos hacer algún experimento. Voy a tratar de hacerlo aquí sin que me tome demasiado tiempo, porque no quiero alargar el video más de lo necesario, aunque es algo que siempre digo y nunca me sale. Pero bueno, tal vez con algo de tiempo y algo de imaginación podamos sostener al Doc Ock en los tentáculos inferiores, o en estos apéndices mecánicos inferiores, pero tratando de parar la figura sobre sus propios pies y con todo el complemento de piezas, con estos tentáculos que tiene en la espalda, pues definitivamente es algo sencillamente imposible por cuestión de equilibrio. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta figura? Y no sé para qué le puse la base, si a fin de cuentas la voy a terminar desarmando, al final ya la armaremos. Si comenzamos el análisis de esta minifigura por la parte inferior, o bueno, antes de la parte inferior, en generalidades, evidentemente está utilizando el traje con el que lo vimos al final, bueno, en el enfrentamiento final de Marvel's Spider-Man, sin contar DLC, claro está. Y me parece que está bastante bien ejecutado. Tenemos una paleta de colores no solamente igual a lo que vimos en el videojuego, sino con varias tonalidades de verde, lo cual le da un poco más de personalidad a la figura. Creo que la adaptación de este personaje a este formato de minifigura de bloques de construcción es bastante bueno.
para poder analizar el traje por completo. Vamos a retirar todas las piezas de Doc Ock. Ya retiramos la cabeza, ya retiramos la pieza del cabello, retiramos ahora los tentáculos. Había salido volando la cabeza, y tenemos únicamente aquí el cuerpo, bueno, el cuerpo con las extremidades, y podemos ver que como ya estamos acostumbrados en esta serie de figuras, o en este tipo de figuras no oficiales, vamos a tener también impresiones a los costados que van a continuar el diseño del traje, y no solamente los costados, sino también en la parte trasera. Ahora sí, si nos vamos desde la parte inferior, podemos ver que incluso las botas están bastante bien delimitadas respecto a las líneas que le van a dar el diseño. Tenemos líneas amarillas a la altura de las pantorrillas, y también vamos a tener líneas grises para que no pierda el propio tono oscuro del calzado, y que al mismo tiempo pues tengamos aquí el diseño correcto y plasmado en figuras de este formato. Si continuamos un poco por las piernas, podemos ver que ya para la parte superior vamos a tener el color verde como base. De hecho, son aplicaciones de pigmento, porque el color base de esta pieza es negro, y a diferencia del Lego, en las figuras no oficiales sí se suele todavía utilizar pigmento. Incluso si tenemos piezas como las piernas, donde la mitad es de un color y la mitad es de otro. Sí hay algunas donde ya utilizan doble fundido del plástico PVC para que no haya aplicación de pigmento, pero es raro, y esta no va a ser la excepción. Aún así, creo que todos los detalles del traje están bastante bien ejecutados. Me agrada que incluso tengamos coloración metálica para los broches del traje, para la parte final del cierre, lo cual adapta mejor la minifigura a lo que pudimos ver nosotros en el videojuego. Y algo que me gusta más, subiendo ahora ya allá hacia el torso y también para la pieza pélvica, es que incluso tenemos impresa la parte de los tentáculos, donde en teoría deberían de estar saliendo, aunque sabemos que no se van a anclar directamente al torso de la figura. Me agrada que tengamos este tipo de detalles, y sobre todo también que coincidan con el diseño de los accesorios. Creo que definitivamente está bastante bien ejecutado. Para los brazos va a ser el mismo caso. Vamos a tener impresiones tanto en color dorado como en gris, líneas negras para la protección que tenemos a la altura del bíceps, sobre un color verde no tan oscuro tal vez como el de los costados del traje, pero bastante bien ejecutado, únicamente con impresiones en la parte externa. Para las manos, son las manos clásicas de pinza negras, no necesitamos más para esta minifigura. Y si pasamos ahora a la cabeza del Doc Ock, podemos ver que tenemos un rostro alternativo. El rostro base va a ser una expresión neutra, con los ya característicos, dependiendo de la versión, a veces son lentes, a veces son gogles, que utiliza Doc Ock, pero muy rara vez, y de hecho en este momento no recuerdo ninguna, tiene los ojos descubiertos, sobre todo cuando está actuando como Doctor Octopus, no necesariamente como Otto Octavius, y creo que están bastante bien ejecutados. Me agrada que las impresiones del rostro estén a buen nivel dentro de la pieza, no tenemos ninguna disparidad. Podemos ver incluso las cintas de los gogles. Podemos ver también aplicaciones de pigmento color piel a la altura de las cejas, también a la altura de las mejillas, en las comisuras de la boca, parte inferior de los labios y la barbilla. Esto para darle el aspecto que en realidad tiene en el videojuego. Bueno, y no solamente en el videojuego, sino en general en sus apariciones, donde pues es un hombre de mediana edad. En realidad no es un jovencito, no se encuentra en un rango de edad todavía más cercano al de Peter, como pudiera ser Venom, incluso un poco más viejo, como pudiera ser Carnage, sin llegar a, Cletus Kasady, sin llegar a ser un adulto mayor o un hombre de mediana edad, ni nada por el estilo. No, Doc Ock ya está entrado en años, y aún así creo que es un enemigo bastante formidable, sobre todo a nivel intelectual. Para el rostro alternativo vamos a tener básicamente las mismas características, pero un poco más marcadas, para que también pues este tipo de impresión ayude, o este tipo de diseño, mejor dicho, ayude con la expresión iracunda que muestra aquí Doc Ock con el rostro alternativo. Podemos ver que incluso las cejas están más marcadas que en el rostro base o en el rostro neutro. De hecho, pareciera en el primer rostro que vimos que son parte de los gogles, se pueden llegar a confundir, pero en el rostro alternativo ya no lo confundimos, puesto que ya se nota a la perfección esta expresión de ira, el ceño fruncido en el personaje. Incluso tiene la boca abierta y está apretando los dientes. Me agrada bastante también el diseño de la boca, y gracias a estas líneas color piel, pues definitivamente, más oscuro que el color del plástico, definitivamente se le da la apariencia de mayor edad a este personaje. Hablando de piezas que reflejan que el personaje ya está un poco entrado en años, pues tenemos esta pieza para el cabello, que de hecho es una cubierta, la cual va a evitar
que se vea el punto de anclaje característico de las cabezas de minifiguras de este formato. Y vamos a tener también el cabello moldeado tanto en la parte lateral como en las partes laterales como en la parte trasera. Aquí tendré que aplicar un poco de pintura negra para que quede mejor definido en los límites. Respecto a la escultura no le veo ningún problema, me agrada el detalle que tenemos en todas las hebras del cabello. Y bueno, para la parte calva de la cabeza de Doc Ock, que yo creo que en un par de años este va a ser mi futuro, para lo cual ya me raparé. Y regresando a la minifigura, creo que está bastante bien ejecutada, sobre todo porque así es como lo vemos en el videojuego. Aunque también tengo que mencionar que la parte de cabello que aún le queda a Doc Ock en el videojuego, pues parece que suele rasurársela, se ve con el cabello que le queda bastante corto. Pero aún así, para que el detalle se aprecie en la minifigura, definitivamente no estoy en contra de que pues sea un poco más pronunciado el cabello lateral y el trasero en esta minifigura. De hecho, me parece que se ve bien. En realidad, el único pero que tendría yo respecto al diseño, y aún así me parece que era un tanto inevitable, es que si lo vemos desde atrás, con el cabello puesto sobre la minifigura, se alcanza a ver un poco del rostro con el cual no se esté exhibiendo en el momento. Ahora, para la parte más interesante, que son los tentáculos de Doc Ock, podemos ver nosotros que en realidad no solamente tenemos una pieza que va a servir de anclaje, sino que va a tener en sí misma la escultura adecuada e inspirada en esta suerte de exoesqueleto, bueno, de lo que de inicio era un exoesqueleto parcial que utilizaba Otto Octavius, dependiendo si para crear una batería de fusión fría, una fuente de energía perpetua, con ciertas aplicaciones médicas, en fin, dependiendo de la versión. Pero algo que me agrada bastante, como dije antes, es que tenemos escultura, incluso en las bases de los propios apéndices, de los propios tentáculos, y eso es algo que de verdad se valora bastante. Y también algo que se valora bastante es que coincida la forma triangular de cada una de las secciones de estos tentáculos con el punto de anclaje o con la base de los mismos que tenemos para la pieza que va a terminar sujeta del cuello de la minifigura. Tenemos un buen rango de movimiento, como mencioné al principio del video, si bien no es absoluto, puesto que está compuesto por 7 piezas cada uno de estos tentáculos. Me parece que dentro de todo está bien, la sujeción también es buena, no corremos no corremos tanto riesgo, lo cierto es que sí existe un mínimo, pero no corremos tanto riesgo de que se desarticulen, sobre todo al momento de estarlos posando, aunque tal vez para un infante sí pudiera llegar a ser un poco incómodo, si le da un trato más rudo, que pues al momento de jugar con esta minifigura sí pudieran llegar a estarse desarmando. Pero en términos de coleccionismo no le veo ningún problema, tienen buena sujeción, cada uno de los tentáculos puede sujetar perfectamente la figura si lo cargamos de ella, y definitivamente es una figura que se aprecia bastante. Y al final que es agradable también que se haya fabricado, porque es uno de los villanos, bueno, de los personajes, sí, de los villanos más importantes de Spider-Man, porque como dije al principio del video, además de ser una figura trágica, también en muchas ocasiones ha servido como mentor de Peter Parker. Lo que resta ahora es volver a ensamblarlo. Ya colocamos los tentáculos. Ups. Justo lo que estaba comentando, que existía un riesgo mínimo de que se desensamblara. De que se desensambló esta parte pues no cuenta, porque en realidad no está sujeta para tal fin. Necesito colocarle la cabeza y de esta manera ya no se va a salir la estructura de la espalda o los tentáculos. Déjenme bajar la cabeza y listo, ya tenemos aquí a Doc Ock. Y no está equilibrado, está apoyado en realidad en los tentáculos. Definitivamente me parece que es una buena figura que bien vale la pena exhibir, ya sea en una colección de Spider-Man de Marvel Comics, ¿por qué no? Y sobre todo de minifiguras de este formato, creo que se ve bastante bien.
Y definitivamente también es un personaje bastante querido y bastante importante a lo largo de la historia de Spider-Man, no solamente en los cómics, sino como podemos ver en esta minifigura también en los videojuegos, incluso en el cine. Creo que la interpretación de Alfred Molina en la segunda película dirigida por Sam Raimi es simplemente magistral. Esa es mi película favorita de Spider-Man, estoy seguro que de muchos de ustedes también. Y bueno, creo que en esta minifigura plasmaron lo más importante de este personaje, aunque regreso al punto de inspiración original de la figura, pues aunque se trata de la versión de Marvel's Spider-Man, que por cierto también considero que es un muy buen Doctor Octopus. En fin, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Quisiera mandar un saludo y un agradecimiento a Cien Crown, que prestó esta figura para el presente análisis. Y ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, me despido, soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.